Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Andrés Aristizábal y estoy aquí para traerles noticias y estrategias del mundo del trading y de las criptomonedas. Muy bien, como es habitual, antes de empezar, quiero decirles que yo no comparto ningún número de WhatsApp en los comentarios. Por favor, no vayan a caer en estafas. Y tampoco tengo grupos o comunidades en Telegram. Bueno, quiero empezar por acá hablando de este índice, el MSCI World. Es una información muy corta para que sepas por qué ahora estamos al alza en los mercados en el mundo. Pues mira, definición técnica, el MSCI World es uno de los índices bursátiles de referencia globales más conocidos y representa la economía y mercados financieros del mundo desarrollado, ya que está compuesto por más de 1.500 compañías cotizadas de mediana y gran capitalización de 23 países desarrollados a nivel mundial. Si vamos por acá, mira, nos encontramos que ese índice, que también se conoce como MXW o Invesco MSCI World, está al alza. Mira cómo ha evolucionado. Actualmente está en 83.63 dólares y ha subido un 6.85%. Y acá puedes observar la evolución. Ahora, mira esta figura. En esta figura tengo ese mismo índice, el MXWO, que está representado por la curva de color negro, pero también tenemos esta curva de color azul, que es el All Country Breadth. Ese índice es un índice que habla de la evolución de los mercados a nivel mundial. ¿Listo? Bueno, entonces mira lo interesante. En el color azul, ese índice All Country Breadth, podemos observar dos cosas. La primera, se observa cuando en estas últimas 4 oportunidades el mercado mundial ha tocado fondo a través de ese índice. Mira, sucedió en 2016, sucedió en 2019, sucedió por acá en el 2020 y por acá en el 2022. ¿Qué es lo importante? Que cuando este All Country Breadth Index alcanza terreno positivo, como sucedió acá, pues el MXWO se va al alza. Mira, acá se va al alza. Sucedió acá, sucedió también en esta otra oportunidad en 2019, mira, toca terreno positivo y el MXW se va al alza, sucedió también acá como puedes darte cuenta. Y lo interesante es que en este mes, en 2023, en enero, también el All Country Breadth acaba de tocar terreno positivo y actualmente más del 90% de las bolsas en el mundo se encuentran al alza. ¿Listo? Por eso estamos en unos mercados interesantes actualmente para las criptomonedas y también para el trading tradicional. Pues mira, justo la semana pasada se acaba de revelar también el PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos y ese valor fue del 2.9% anualizado. Fue un valor muy bueno, más de lo que se esperaba, y también eso contribuye, por supuesto, al alza de los mercados. ¿Qué va a pasar esta semana? Esta semana es crucial porque el próximo miércoles la Fed en Estados Unidos va a revelar las tasas, el valor del dato de las tasas de interés. Y el próximo jueves va a suceder lo mismo con las tasas de interés que va a revelar el Banco Central Europeo. Lo que pase el miércoles y el jueves, pues va a impactar, por supuesto, los mercados a nivel mundial. Bueno, dicho eso, entonces vamos por acá y a ver que, pues nada, estoy en TradingView. Actualmente el Bitcoin está cotizando en 22.809 dólares. Y pues nada, si voy por acá, cambiemos la temporalidad a 1 hora para que podamos observar lo interesante de esta subida. Mira, llegamos inclusive por acá a tocar valores de 15.000 dólares el Bitcoin, ¿cierto? Y actualmente, mira, se vino toda esta subida y ha inclusive estado por encima de los 23.300 dólares y actualmente, como ves, está alrededor de los 22.000, ¿ok? Y como te acabo de demostrar, los mercados están en alza y esos índices que te presenté previamente así lo indican. Bueno, entonces, ahora sí te voy a compartir la estrategia que va a funcionar muy bien en este mercado alcista que tenemos, al menos de forma temporal. Bueno, ¿qué voy a utilizar? Vamos por acá. Te voy a mostrar que vamos a utilizar estas herramientas técnicas que tiene TradingView. Mira, acá en la parte inferior dice Technicals o técnicos, indicadores técnicos.
le voy a dar aquí donde dice más técnicos, le doy clic y se abre esta página donde nos muestra los osciladores en esta columna, nos muestra las medias móviles aquí en la columna de la derecha y en el centro el resumen de esos indicadores técnicos. Entonces tenemos los indicadores de compra fuerte, compra, neutro, venta y venta fuerte, ¿ok? Estos ya están integrados por default, por defecto, en la plataforma, en la página de Tres Comas. Entonces vamos a aprovechar eso para compartir una estrategia ganadora durante los últimos 26 días. Vamos por acá, Tres Comas. ¿Listo? Te voy a compartir, esta es mi cuenta de enseñanza, como puedes darte cuenta. Aquí la voy a utilizar como es habitual para compartirte la configuración de este bot para ganar pasivos de forma automática 100%. Y luego te voy a mostrar más adelante cuánto he ganado yo con esta estrategia en mi cuenta personal. Bien, en la parte izquierda donde dice bot DCA le vamos a dar clic. Vamos a darle en este botón crear bot DCA y se abre esta pantalla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El nombre, vamos a colocarle como nombre multi, porque va a ser multipar, y coloquémosle 5 condiciones. Son las 5 condiciones que vamos a emplear utilizando 4 de ellas desde TradingView. Perfecto, entonces acá estoy en el exchange, voy a elegir Spot, voy y elijo Binance Spot, listo. El tipo de bot elijo multipar. ¿Listo? Ahora, yo te voy a compartir la configuración tal cual como me ha funcionado en estos últimos 26 días con una excelente rentabilidad, pero por supuesto tú eres libre bajo tu propio análisis cambiar los pares o inclusive el resto de la configuración, ¿ok? Bueno, ¿qué pares vamos a utilizar? Vamos a borrar este, que es Ethereum, no lo voy a utilizar. Voy a utilizar ADA contra USDT, por acá lo tenemos, lo seleccionamos. También AVAX, acá está. Voy a utilizar Litecoin, LTC contra USDT, Tron, TRX. Y el quinto par va a ser XRP contra USDT. Acá está. Listo. Esos son los 5 pares que estoy empleando. Ahora, configuremos la estrategia. En el máximo número de operaciones activas de esas 5, quiero que solamente funcionen de forma activa 4. Entonces coloco 4 por acá. Estrategia en largo, por supuesto, por mercado alcista. Vamos a cotizar en Tethers, USDTs. En el tamaño de orden base, yo he seleccionado 10 para hacerlo económico. Tamaño de orden base 10 y tipo de inicio al límite. Bueno, en las condiciones de inicio de operación vienen las 5 que te he mencionado previamente. Vamos a especificarlas. Vamos a darle clic acá y seleccionamos, bajamos con el mouse, acá donde dice TradingView. TradingView, listo. Importante, muchas personas se confunden. No hay que pagar membresía en TradingView. Estas configuraciones ya vienen preestablecidas, precargadas acá en Tres Comas. Simplemente hay que elegirlas, ¿ok? En el marco de tiempo voy a seleccionar 1 minuto, listo. Y en el valor de la señal, una compra fuerte compra. Selecciono eso, listo. Le voy a dar clic a este signo positivo para agregar otra condición. Son 5 condiciones. De nuevo, seleccionamos TradingView, listo. Acá seleccionamos 15 minutos. Dejémoslo así, 15 minutos, ahí está. Y en el valor de la señal vamos a seleccionar también fuerte compra. Fuerte compra, listo. Agregamos otro. De nuevo seleccionamos TradingView, listo. Y en el marco de tiempo voy a seleccionar 5 minutos. 5 minutos. Y en el valor de la señal elegimos comprar simplemente. El primero, comprar. ¿Listo? Agregamos el cuarto. Vamos a la condición, seleccionamos de nuevo TradingView y acá seleccionamos el marco de tiempo 1 hora. Míralo acá, 1 hora, ¿listo? Y en el valor de la señal lo dejamos en comprar. Bueno, ahí están las 4 provenientes de esos indicadores que te presenté previamente allá en TradingView. Ahora voy a agregar el quinto. Agregamos otro quinto y va a ser un RSI, lo dejamos tal cual. Periodo 7 lo dejamos tal cual. El marco de tiempo 3 minutos lo dejamos así. Menor que y elegimos el valor de 70. O sea que siempre va a estar disponible ahí para la compra. Perfecto, 70. Ahí están, ¿ok? Esas son las configuraciones de esos 5 indicadores que te propongo y que te voy a demostrar que son ganadores. Ahora voy a bajar para acá
y colocaré la configuración del Take Profit. Como Take Profit yo lo tengo en 1%, lo dejamos así. Tengo encendido el trailing, entonces enciendo el trailing al 0,2%, lo dejamos así. Bueno, voy a bajar por acá y configuraremos a continuación las órdenes de seguridad. En el tamaño de la orden de seguridad yo le he puesto $15. $15. ¿Listo? 5 más que la orden base. Ok, en el número de orden de seguridad he puesto 1. ¿Listo? Factor multiplicador 1. Desviación del precio para abrir las órdenes 1. El recuento máximo de órdenes activas también 1. Y el factor multiplicador también 1. Bueno, y nada más. Bueno, acá en la parte inferior donde dice ajustes avanzados, si tengo un enfriamiento entre operaciones. Entonces selecciono acá y le coloco 1800 segundos entre cada operación. Listo, me gusta ese enfriamiento porque me da muy buen resultado. Eso es todo. ¿Qué es lo importante de esta configuración? Pues mira, apenas estamos invirtiendo $101, ¿ok? $101, ¿listo? Eso es todo. Por acá, como es costumbre, yo te muestro también la evolución de la gráfica, la evolución de la tabla para que veas las órdenes de seguridad. Solamente una, ¿no? Acá está. Bueno, entonces, vamos ahora a ver cuánto he ganado yo en los últimos 26 días que tengo operando este bot. Para eso entonces voy a mi cuenta personal, salgo de esta que es la enseñanza, abro el otro navegador y acá está, míralo acá. Es exactamente la misma configuración, las mismas monedas, mira, ADA, AVAX, Litecoin, Tron y XRP, vamos en largo, 1% y las mismas condiciones, mira, acá las puedes observar, las mismas condiciones. De trading view a un minuto, compra fuerte, 15 minutos compra fuerte, 5 minutos compra fuerte, compra normal, 1 hora compra normal y un RSI de 3 minutos menor que 70. La misma orden base, mira, $10, 15 dólares de orden de seguridad y los mismos 1800 segundos de enfriamiento. Cuando lo puse a operar, el 4 de enero de este año, ¿ok? Al mediodía, como puedes observar acá. ¿Listo? Bueno, dicho eso, mira por acá la evolución tan interesante que ha tenido ese bot. Por acá, 14 de enero, perdón, ya iban $17,33 y actualmente, mira, va en $31,27. $31,27 invirtiendo apenas $101. Como es costumbre, te muestro la evolución de los días. El día que más ha ganado fue el 12 de enero, $3,9. La moneda que más ha ganado fue $8,84 con AVAX y en segundo lugar está ADA con 6,91. ¿Listo? Entonces vamos a sacar este dato, 31,27, para calcular la eficiencia del bot en estos primeros 26 días. Y como también es costumbre, te voy a mostrar por acá en la edición del bot que en realidad se trata de la misma configuración, del mismo valor. Mira por acá, tenemos $101 de inversión. Entonces, si voy y abro la calculadora y dividimos esos $31,27 que lleva de ganancia dividido $101 y lo multiplicamos por 100, mira la maravilla, 30,9%, 31% de eficiencia. Si lo divido entre 26 días, que es lo que lleva operando este bot, eso me da 1,19, 1,2% de desempeño, de eficiencia, ganancia diaria, muy interesante, ¿no? Entonces, pues nada, esa era la configuración que quería compartirles. Espero que respeten la primera regla del trading y es no invertir dinero que no estén dispuestos a perder, porque repito, esto es lo más riesgoso que existe del mercado, del trading, del mundo del trading. Te envío, como es costumbre, un fuerte abrazo, suscríbete a mi canal, déjame un comentario, un like y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.